Muy buenas tardes, estimados colegas contadores públicos del Estado Bolívar y de toda Venezuela. En nombre de la Junta Directiva del Colegio de Contadores Públicos del Estado Bolívar, les damos la bienvenida a esta semana de conferencias con las temáticas de auditoría, celebrando el 47 aniversario de la promulgación de la ley de ejercicio de la contaduría pública en Venezuela. Les saluda Pedro Amaro, secretario de Estudio e Investigación del Colegio de Contadores Públicos del Estado Bolívar. Hoy tenemos como invitados especiales a la licenciada Dayanya Ibarra y el licenciado Jackson Harrow, quienes son socios de auditoría en la firma KPMG. También son miembros del Comité Adherente de Auditoría del Colegio de Contadores Públicos del Estado Bolívar. Hoy también dentro de la personalidad que nos acompaña está el licenciado Raúl Gil, vicepresidente del Colegio de Contadores Públicos del Estado Bolívar. Muy agradecido por esta continuidad de actualización profesional que muy gentilmente preparó la Secretaría de Estudio e Investigaciones del Estado Bolívar y del apoyo que está dando AMG en sus socios, en el gran amigo Jackson y la colega que lo acompaña. Y bueno, continuamos estas 3 semanas de actualización profesional hasta el 27 de septiembre. Sigamos adelante. Excelente, excelente. Bueno, licenciado Jackson, los micrófonos son suyos, bienvenido. Bueno, buenas tardes a todos. Primero que nada, Pedro, Raúl, gracias por la invitación. Para nosotros de KPMG es un placer seguir apoyándolos a ustedes, seguir apoyando al Comité de Auditoría del Colegio de Contadores Públicos del Estado Bolívar. Para esta oportunidad, nos tomamos el atrevimiento de invitar a Dayanya para que conozcan un poco. Dayanya es una socia de auditoría de KPMG en Venezuela. Tiene más de 20 años de experiencia en lo que es auditoría de instituciones financieras. Y bueno, y aparte de todo, bueno, es una excelente profesional que actualmente ahorita está en Maracaibo atendiendo nuestras oficinas de allá. Y bueno, y aquí le extiendo la invitación de parte de todo el gremio del Estado Bolívar. Nosotros en esta charla vamos a hablar un poco sobre lo que son las instituciones financieras en Venezuela, qué entes las regulan, el marco contable, y también Dayanya nos va a explicar de una forma muy amena y breve por el tiempo cuáles son los principales procedimientos de auditoría que se deben realizar para hacer una revisión de estados financieros de instituciones bancarias en Venezuela. Como te habíamos acordado, yo creo que la mejor tónica es que nosotros, una vez que terminemos de hacer la presentación, podamos tener un ciclo de preguntas y respuestas para efectos de poder cubrir cualquier duda o comentario que tengan con respecto a esta presentación. Para iniciar, vamos a hablar un poco sobre los entes reguladores que rigen y que rigen las instituciones financieras en Venezuela. Tengo un problema técnico, no pasa la lámina. Ok, ahora sí. Los entes reguladores, por su definición, son los organismos públicos, siempre y cuando sean autónomos en cuanto a su parte financiera y económica, y que tienen una finalidad de aumentar la seguridad jurídica y la transparencia en beneficio de los usuarios interesados. Si agarramos esa definición y la aplicamos al entorno financiero venezolano, los entes reguladores serían aquellos organismos del Estado que permiten que los usuarios de los estados financieros de las instituciones bancarias puedan tener una seguridad jurídica y puedan obtener transparencia de todo lo que son la información financiera que ellas generan. Por ejemplo, nosotros que somos clientes de los bancos en Venezuela, somos usuarios de sus estados financieros y por ende, el ente regulador, que en este caso ya lo vamos a ver segregado por importancia, son los que nos brindan a nosotros una seguridad jurídica de que la información financiera que los bancos presentan de manera semestral esté libre de sesgo, libre de error y sobre todo que tenga una base contable uniforme
con respecto a su presentación y divulgación. ¿Cuáles son los entes que regulan actualmente las operaciones de las instituciones financieras en Venezuela? Bueno, principalmente, en primera instancia, tenemos al Banco Central de Venezuela, luego tenemos a la Superintendencia de Instituciones del Sector Bancario, o SUDEBAN, luego tenemos el Fondo de Protección Social de los Depósitos Bancarios, FOGADE, que es el ente que se encarga de regular y de proteger los depósitos que nosotros actualmente tenemos en las instituciones bancarias en Venezuela. Posteriormente tenemos el órgano superior del Sistema Financiero Nacional, el OSFIN, luego la Oficina Nacional Antidrogas, y por último, y que entró en los últimos años a ser un órgano que vigila y que regula la materia de criptoactivos, es la Superintendencia Nacional de Criptoactivos y Actividades Conexas, la SUNACRIP. Dayanya, cuando esté explicando un poco la parte de auditoría financiera, va a conversar un poco de cuáles serían los procedimientos de auditoría que nosotros realizamos en los bancos para efectos de poder tener razonabilidad sobre los criptoactivos, que es un nuevo término que entró en el argot contable en Venezuela y que, bueno, esta superintendencia se encarga de regularla en conjunto con todos los entes anteriormente descritos. Dentro de las regulaciones que existen en Venezuela está la Ley Orgánica del Sistema Financiero Nacional. Esta fue promulgada en el año 2010. Luego tenemos lo que es el decreto de la Ley de Instituciones del Sector Bancario. Esta fue publicada en el año 2014. Y también tenemos otras regulaciones establecidas por la SUDEBAN, que estas son las regulaciones que enmarcan todo lo que es las operaciones contables y financieras de las instituciones bancarias. Estas regulaciones las vamos a ver de una forma mucho más detallada, ya que hay regulaciones en materia contable. Primero emite un manual de contabilidad para las instituciones financieras, que este manual de contabilidad viene siendo el marco contable que regula todo lo que son los registros de las transacciones que realiza cada banco. Este manual de contabilidad está segregado en 6 capítulos. El capítulo primero, que habla de las disposiciones generales, aquí se habla un poco sobre el marco contable que deben de aplicar todos los bancos. El capítulo 2, el catálogo de cuentas. Este es importante porque este catálogo de cuentas es igual para todas las instituciones financieras en Venezuela y básicamente nos permite a nosotros los contadores públicos tener una visión más fácil y una guía para efectos de hacer los registros contables y como auditores poder hacer la revisión bancarias. Un capítulo cuarto que habla de los modelos de contabilización. Estos modelos de contabilización están asociados al reconocimiento y medición posterior de los instrumentos financieros y otros instrumentos que se registran en los estados financieros. El capítulo quinto habla sobre los estados financieros en su conjunto y un último capítulo que habla sobre los modelos de cartas de confirmación. Este está más asociado a la parte regulatoria y auditora del sistema financiero venezolano. Y por último están los oficios y resoluciones que emite la SUDEBAN para efectos de tener una aclaratoria o un marco contable del marco contable aplicable a este tipo de industria. En cuanto a las normas prudenciales, estas normas buscan es que los bancos en sí tengan que cumplir ciertas regulaciones y ciertos indicadores financieros que les permita operar dentro del ámbito legal venezolano. Por ejemplo, uno de ellos es el cálculo del encaje legal. Esto es muy, vamos a decirlo así, esta regulación ha generado bastantes controversias en la economía venezolana, porque bueno, este encaje legal se ha ido incrementando en los últimos años y esto ha permitido de que quizás no haya mucha circulación de bolívares en el mercado venezolano. También está lo que son las normas que regulan la cartera de crédito, es decir, que cada banco tiene que tener distribuida su cartera de crédito por sector económico del país. Esto obviamente está afectado por todas las leyes y regulaciones que emana el Ejecutivo Nacional. Luego está la posición de divisas permitida y también las normas para una adecuación
para una adecuada administración integral de riesgo. Esto está vinculado con que en sí el órgano rector, que es la SUDEBAN, trata de que los estados financieros y los bancos tengan unos indicadores financieros adecuados que evite cualquier tipo de quiebra en un periodo corto de tiempo con respecto a la emisión de sus estados financieros. Y también hay otra normativa importante que esta tiene que ver con la legitimación de capitales, financiamiento de terrorismo y también algún tipo de financiamiento de proliferación de armas de destrucción masiva. Estos son básicamente lo que regula y enmarca todo lo que son las actividades del sector bancario en Venezuela. Ok, ahora vamos a hablar un poco como auditores, ¿ok? Asumiendo y que bueno, y que estamos en la semana del Comité de Auditoría del Estado Bolívar. Entonces, en este caso, ¿por qué creen ustedes que es importante que nosotros conozcamos los entes reguladores del sistema bancario y financiero nacional? Bueno, de acuerdo a la NIE 315, nosotros los auditores debemos obtener un entendimiento de los siguientes aspectos: los factores de la industria, de nuestro cliente, los factores regulatorios, factores externos relevantes, incluyendo el marco de referencia aplicable para la emisión de la información financiera. En el caso bancario, quiere decir que conozcamos los entes reguladores, las leyes y normas que les apliquen, las regulaciones que les apliquen y también el marco contable, que en este caso sería el manual del sector bancario. La naturaleza de la entidad, incluyendo sus operaciones, su estructura de propiedad, es decir, sus accionistas, y las inversiones que la gerencia realiza y su estructura de financiamiento. Los objetivos y estrategias de la entidad, los riesgos de negocio que puedan dar como resultado un riesgo de error material o un error de auditoría, como nosotros comúnmente lo llamamos. También, dentro de las importancias de tener y de conocer los entes reguladores del sistema financiero nacional, esta es la selección y aplicación de las políticas contables de la entidad. Las mismas tienen que ser cónsonas y acordes al manual contable emitido por la SUDEBAN. En caso de que exista algún cambio, bueno, las razones por las cuales la gerencia realizó ese cambio. También como auditores debemos evaluar si las políticas contables de la entidad son adecuadas. También lo que es la medición y revisión del desempeño financiero de la entidad. Este factor, las auditorías de las empresas financieras es clave porque, como les comenté anteriormente, hay muchas regulaciones y normas que rigen todos los desempeños financieros de los bancos. Por ende, lo que es la revisión y medición de estos desempeños financieros es clave para las auditorías. También es importante porque, bueno, los entes reguladores emiten normas y pronunciamientos que tienen un efecto directo sobre los estados financieros del banco, en el sentido de los montos y revelaciones que deben presentarse en los estados financieros, y también nos permite conocer los requisitos legales que deben cumplir las entidades financieras en el desarrollo de sus actividades. Como pueden ver, es de suma importancia tener un conocimiento de lo que son las leyes y regulaciones que le apliquen al sistema financiero nacional, para efectos de ser auditores de los bancos o como también poder ser contadores de los bancos, o asesores financieros, o asesores contables, o asesores fiscales. O sea, es de suma importancia tener un conocimiento clave de todo el marco contable y el marco regulatorio que les aplica. Ahora, ¿cómo las decisiones y leyes que emiten los entes reguladores pudiesen afectar la auditoría de los estados financieros? Bueno, obviamente, cuando se ejecuta una auditoría, se debe tener en cuenta el marco de referencia legal y el regulador vigente que le aplica a la compañía. En el caso de los procedimientos de auditoría, esta se puede ver afectada por la existencia de requisitos adicionales que se deban cubrir en el desarrollo de los procedimientos, por ejemplo, que se emita una nueva ley, que se emita una nueva regulación, que se emita algún tipo de reglamento que afecte las operaciones de la compañía y que obviamente tenga un impacto en el enfoque de la auditoría. También esto afecta nuestra comprensión de la entidad y su ambiente y también la evaluación de riesgo. En cuanto a los factores regulatorios relevantes, estos deben revisarse
y se deben tomar en consideración para efectos de los procedimientos de auditoría, principalmente en función de los principios contables y las prácticas específicas de la industria, en este caso, cuáles son las prácticas específicas para el sector bancario, que todos los registros contables estén enmarcados en su manual, en su plan de cuentas, que estén medidas de la forma como indica el capítulo cuarto, entre otros aspectos. También el marco regulatorio, que incluye los requerimientos de revelaciones, y por último, la legislación y regulación que puedan afectar de manera significativa las operaciones de la entidad, incluyendo las actividades directas de supervisión. También, dentro de lo que son las leyes y regulaciones que afectan al sector bancario, están los impuestos. Como ustedes saben, bueno, y acá nos acompañan en la sala muchos expertos fiscales. Las tasas de impuestos del sector bancario son distintas. Existen impuestos que son llamados corporativos o impuestos de otro tipo que son distintos a lo que son el impuesto sobre la renta, que afectan directamente al bancario. También están las políticas gubernamentales que actualmente afectan el manejo del negocio, que son políticas monetarias que obviamente afectan de una forma directa. Por ejemplo, los controles, los tipos de cambio, los controles fiscales, los incentivos financieros, los aranceles y las políticas de restricción comercial. Como les comenté hace unos minutos, actualmente los bancos están sujetos a mantener un encaje legal bastante elevado. De todos modos, Dayana nos va a explicar un ejercicio práctico, pero que ese encaje legal ha afectado de una forma muy fuerte la circulación de bolívares en el mercado venezolano. Eso obviamente, como auditores, debemos revisarlo a tiempo y obviamente verificar que el banco esté cumpliendo con esas políticas gubernamentales. También los requisitos legales y reguladores relevantes que pueden regir el uso que hace la entidad de sus activos. Por ejemplo, cómo hacen, es que yo estoy hablando de los activos no financieros, cómo los usan, en el caso de que los alquilen, los vendan, o sea, que todo esté enmarcado dentro de las leyes que les aplican a las instituciones bancarias. Ahora, ¿qué procedimientos de auditoría normalmente aplicamos para obtener una evidencia suficiente sobre el cumplimiento por parte de los bancos de todo lo que son las leyes y regulaciones que actualmente están vigentes en Venezuela? Acá lo clave es, primero, leer todas las comunicaciones que emite los reguladores, ya sea el Banco Central, la SUDEBAN, el FOGADE, entre otros, para poder verificar si existe un riesgo de que la entidad no esté cumpliendo con dichas regulaciones, y también que pueda estar sometida a una posible sanción por incumplimiento. Obviamente, esto genera mucha presión a la gerencia porque tiene que estar prácticamente revisando sus indicadores, revisando el cumplimiento de todas estas leyes y regulaciones de una forma constante y obviamente que trate de evitar cualquier tipo de incumplimiento. También es importante hacer la lectura de lo que son las actas de asambleas de accionistas de los encargados de gobierno corporativo del banco, incluyendo cualquier comité que sea relevante para la toma de decisiones en la entidad. Acá hago una fuente, o sea, coloco una fuente que es la NIA 250, que está asociada a la evaluación de riesgo y de errores materiales en la auditoría. Y por último, indagar con la gerencia de la entidad, con el asesor, el asesor legal interno o con un asesor legal de la compañía externo sobre los litigios legales y reclamos que pueda existir en contra de la institución bancaria. Esto es de vital importancia porque nos va a permitir como auditores tener una certeza de que no existe ningún tipo de incumplimientos con respecto a las leyes y regulaciones anteriormente mencionadas. Ahora lo voy a dejar con Dayanya, que va a hablar un poco sobre los procedimientos de auditoría para la revisión de los estados financieros de los bancos. Buenas tardes a todos.
Bueno, como comentaba Jackson, ahora vamos a conversar un poco sobre la auditoría de los estados financieros de los bancos. Como bien comentó Jackson en la presentación, los estados financieros de los bancos son presentados y son preparados con base al manual de contabilidad establecido por la superintendencia. Vamos a conversar las cuentas principales que tienen que ver con lo que es el negocio propio de las instituciones financieras empresariales de los bancos y las cuentas involucradas en ese core business o en ese negocio principal son las disponibilidades, las inversiones en títulos valores, la cartera de créditos y las captaciones del público. Si me puedes presentar la siguiente lámina, Jackson, por favor. Como comentamos, están enfocados con base al manual de contabilidad para instituciones financieras establecido por SUDEBAN y las normas prudenciales que emita SUDEBAN. Quizás una de las principales diferencias entre las BENIF y las NIF, no, si quieres me dejas la lámina anterior, por favor. Una de las principales diferencias, ¿me escuchan? Y es que la SUDEBAN no acepta los estados financieros ajustados por inflación para elaborar los estados financieros de los bancos. Ustedes cuando vean los estados financieros de los bancos lo van a ver en cifras históricas. Los bancos tienen cierres semestrales, no anuales. Los bancos cierran cada 6 meses. Lo otro es que, por ejemplo, los bancos, si llegan a tener participaciones en inversiones en acciones con más de un 50%, esa inversión no puede ser consolidada. Esa inversión se sigue presentando bajo la base de participación patrimonial. Y la SUDEBAN tiene como la potestad de ella misma modificar sus principios contables si los autoriza, en el sentido de que son los únicos, si el banco llega a solicitar ante SUDEBAN, a lo mejor diferir algún gasto o hacer alguna consideración con algún aspecto contable, si SUDEBAN autoriza, ellos pueden registrar de acuerdo a lo autorizado por SUDEBAN. Entonces, claro, estas son una de las principales diferencias que tenemos cuando hablamos. La siguiente lámina, por favor. Cuando hablamos del core business, el principal negocio del banco es la intermediación financiera. ¿Y qué quiere decir eso? Bueno, los bancos reciben la captación del público, el dinero del público. Ese dinero primero lo reciben en sus cuentas bancarias, en sus disponibilidades, y después ese dinero principalmente debe ser otorgado en crédito. La intermediación financiera es que el dinero debería ser otorgado en crédito para ser invertido. Y lo que no se pueda colocar en crédito puede ser colocado en inversiones en títulos valores, ¿no? Para de esta forma mantener un rendimiento y tener un margen de rendimiento que le permita cubrir sus costos y sus gastos. ¿Ok? Cuando hablamos del core business, como comentamos, tenemos las disponibilidades. Las disponibilidades en el manual está estructurado de los más líquidos a los menos líquidos, ¿no? A nivel de las cuentas contables, igual internamente su subcuenta está ordenado de lo más líquido a lo menos líquido. En el caso de las disponibilidades tenemos el efectivo. En el efectivo vamos a tener lo que está en bóveda, ya sea en moneda nacional o moneda extranjera, lo que está en caja de cada cajero, lo que será caja chica de cada cajero. También vamos a tener el oro, ya sea el oro en monedas o oro en barras, el cual debe tener su certificado. Y vamos a tener lo que comentaba Jackson, la contabilización de las criptomonedas. En este caso, la SUDEBAN decidió colocar en efectivo la criptomoneda porque lo considera líquido y que es realizable de inmediato. Entonces, otra de las cuentas que vamos a tener es las cuentas en bancos, en instituciones financieras del país,
las cuentas en banco e instituciones financieras del exterior, lo que tiene que ver con oficina matriz y sucursales. Aquí principalmente se va a registrar en oficina matriz y sucursales el efectivo que viene de las instituciones, por ejemplo, que si yo soy una institución aquí, un banco, una sucursal, pero tengo una casa matriz afuera. O por el contrario, yo soy la casa matriz, pero tengo sucursales en el exterior, como ocurría en el pasado. Entonces, ese efectivo que es mantenido ya sea por la casa matriz, y soy sucursal, o por mi sucursal en el exterior, es registrado allí. Tengo los efectos de cobro inmediato, que allí principalmente es el tema de la cámara de compensación, lo que registramos, y tenemos la provisión para incobrabilidades, por disponibilidades, ¿no? ¿Qué quiere decir eso? Que los bancos están obligados a provisionar 100% todas aquellas partidas en moneda nacional que superen 30 días que no han sido regularizadas o 60 días si es en moneda extranjera. Esto con la finalidad, esto es otra diferencia con la BESNIS, quizás la SUDEBAN tiende a ser más conservadora porque da la directriz de registrar provisiones, que quizás la BESNIS lo maneja provisiones genéricas, provisiones específicas, que quizás la BESNIS lo maneja de manera diferente en base al riesgo, ¿no? Real. Entonces, en este caso, por ejemplo, si tengo un depósito y el depósito pasó más de 30 días y no es regularizado, ese depósito debe ser provisionado. O si por el contrario tengo una nota de débito que me realizó el banco y no la he registrado, esa nota de débito tiene que ser provisionada. Cuando hablamos de Banco Central, si quieres me ayudas con la lámina siguiente, Jackson. Como bien comentó Jackson, lo más importante es que en el Banco Central se mantiene el efectivo que está en ese instituto, ¿no? Y allí se registra o se coloca lo que es el encaje legal. Si se quiere, desde hace 1 año y medio, los bancos se han visto afectados por esta regulación porque ese margen que tengo que tener de encaje ha aumentado significativamente, actualmente es el 93%. ¿Y qué quiere decir eso? Que las captaciones al público que recibe el banco, yo el 93% de esas captaciones los tengo que depositar obligatoriamente en BCB. Entonces, ¿por qué se han visto afectados los bancos? Porque ese encaje legal se calcula en base al promedio del efectivo mantenido los últimos 5 días de la semana anterior. Entonces, por ejemplo, si el banco tuvo captación al público de 1 millón el lunes, 1 millón el martes, 1 millón el miércoles, 1 millón el jueves, pero el viernes el público fue a retirar su dinero y la cuenta cerró en 500.000, el promedio de la semana da 900.000, por decir algo. Entonces yo tengo que la siguiente semana tener registrado 900.000 en el Banco Central. Pero ¿qué pasa? Quizás yo como banco no tengo la liquidez porque el último día me hicieron retiros y entonces yo tengo solo 400.000 y tengo que salir a buscar los 500.000 o compensarlo con mis mismas disponibilidades para poder cubrir el encaje legal. ¿Qué ha pasado? Bueno, muchas instituciones lo que hacen es que buscan préstamos overnight con otras instituciones que pueden tener excedente, tanto bancos privados como públicos, y pagan un interés que puede estar entre 138% anual hasta ha llegado a 160%, o sea, dependiendo cómo está la situación en el mercado. También les tengo que comentar que muchos bancos han tomado la decisión de si en caso de llegar a no mantener ese encaje, bueno, no mantener el encaje, incumplir, y eso lo que le genera es que debe pagar un 138% de interés anual sobre el déficit del encaje, ¿no? Ese interés por ese déficit es debitado diariamente en la cuenta del BCB, o sea, es pagado de inmediato. Entonces, esta situación que ha traído como consecuencia que los bancos no han tenido como la posibilidad, no han tenido la liquidez para el otorgamiento de créditos y es por eso que vemos que en el último año y medio la cartera de crédito ha disminuido sustancialmente y, por ejemplo, nosotros la tarjeta de crédito no ha aumentado para nada el límite, pero está también vinculado al tema de liquidez y el encaje y el tema del encaje legal presente.
Los procedimientos de auditoría que nosotros aplicamos para las disponibilidades principalmente son, como siempre, nosotros como auditores vamos a estudiar lo que es el estudio y evaluación del control interno. Recuerden que si hay un buen control interno en la empresa, me garantiza que las cifras presentadas en los estados financieros son certeras y son confiables. Entonces yo, como auditor, voy a evaluar voy a hacer ese estudio del control interno, voy a hacer las pruebas de eficacia operativa o también llamadas pruebas de control para satisfacerme de lo razonable del control interno. Por ejemplo, una prueba de control interno en disponibilidades. La gerencia me indica que todos los meses realiza las conciliaciones bancarias. Entonces yo voy a tomar quizás 2 o 3 meses y reviso que realmente se hayan realizado las conciliaciones bancarias y que las mismas estén firmadas por la persona que la preparó, la persona que la revisó y la persona que la autorizó. Para así determinar el alcance de mis pruebas sustantivas. Y mis pruebas sustantivas están enfocadas principalmente en disponibilidades, en el arqueo de caja. Como nosotros como auditores nunca vamos a revisar 100%, siempre vamos a estar en base a la materialidad. En este caso voy a tomar las agencias por muestreo y las que sean materiales en el contexto de mis estados financieros. Entonces el procedimiento es que yo voy y con el equipo de trabajo realizo un arqueo y verifico que el arqueo al cierre, por ejemplo, del 31 de diciembre, 31 de diciembre o 30 de junio, y reviso que esa agencia, el arqueo que realicé está adecuadamente reflejado en los estados financieros, ¿no? También elaboro confirmaciones bancarias, 100%, todo lo que tiene que ver efectivo. ¿Y qué principalmente confirmo? Confirmo los bancos, confirmo la superintendencia, en este caso de criptomonedas, porque es la única que me puede certificar cuánto realmente posee el banco de criptomonedas en el contexto de sus estados financieros. También están las empresas que trasladan efectivo y que custodian efectivo, y en algún momento en el cierre se pueden haber quedado con efectivo en el traslado. Entonces también confirmo a esas empresas para que me digan cuánto efectivo tenían en custodia que estaba siendo trasladado al momento del cierre. Confirmo el Banco Central para que me indique las operaciones tanto de encaje legal como de cuentas propias, como de cámara de compensación, y realizo una revisión de las conciliaciones bancarias, que el procedimiento es igual para todo tipo de institución, donde reviso que el saldo en libros coincida con el saldo reflejado en libros de la conciliación, que el saldo de banco coincida con el estado de cuenta y con mi confirmación bancaria. Quizás nosotros como auditores exigimos o requerimos que recibir 100% de la respuesta, porque eso es lo que realmente nos mitiga el riesgo de alguna situación que se esté presentando. Y revisamos las partidas pendientes en base a la materialidad, con la finalidad de ver si esas partidas pendientes de cierta manera pueden afectar la situación financiera de la institución, o si si el análisis de la provisión se está realizando de acuerdo a lo requerido por la superintendencia. Entonces, revisamos la provisión de disponibilidades. Nuestra experiencia, ¿cuál es? Que los bancos tienen muy buen control interno. Por lo general, no tienen partidas pendientes significativas y por lo general no tienen provisión para disponibilidades. Pero de requerirse la provisión, verifiquemos que están de acuerdo con lo establecido por su DEVAN. Seguidamente vamos a conversar sobre las inversiones en títulos valores. Entonces, los títulos valores, como todos conocemos, son aquellos que son de inversión. Los clasificamos en títulos de deuda, que son los bonos, y títulos de capital, que son las acciones. También pueden ser títulos nominativos, que son los certificados, los DPF, depósitos a plazo fijo, certificados nominativos. La idea es, con los bancos, que ellos lo que van a colocar en inversión en títulos de valores es el excedente. Hubo una oportunidad que de repente, como empezó la regulación de las tasas de la cartera de crédito, era más rentable quizás tener
el dinero en los títulos valores que en créditos. Entonces, hubo en una época que se veía que los estados financieros de los bancos presentaban un alto volumen de inversión en títulos valores, pero era por temas de rentabilidad. Lo indispensable en los títulos valores es que, y lo requerido por SUDEBAN, es que es el tema del valor razonable del título. En este caso, si puedes pasar la siguiente lámina, Jackson, por favor. Los títulos se deben controlar a su valor razonable. Este puede ser por lo cotizado en la bolsa de valores o por lo cotizado en empresas, en bolsas de valores especializadas como Bloomberg, Reuters. La experiencia en el mercado venezolano es que debido a que poseían ciertos títulos que no se cotizaban en esas casas, por ejemplo Bloomberg, Reuters, se empezó a utilizar lo que se llama la curva de rendimiento y empezaron a utilizar un mercado secundario. Y en esa curva de rendimiento, y era como que las operaciones que se pactaban día a día en el mercado, como en el mercado secundario, y en base a eso hacían como especie de una expectativa de cuál era el valor de mercado promedio. También se empezó a hacer así porque se empezó a determinar que ciertos actores hacían compras o ventas a través de Bloomberg, Reuters, esas casas reconocidas de precios de valores, como para subir o bajar el precio en un momento. Entonces los bancos poco a poco fueron decidiendo irse más al análisis como del día a día para poder tener un valor de mercado razonable y quizás no influenciado por algunos actores, ¿no? Nosotros en la firma, ese valor de mercado lo evaluamos con unos economistas, unos especialistas financieros, que en este caso se llama Finance, unos especialistas que tenemos aquí internamente dentro de KPMG, que nos ayudan a evaluar ese valor presente de la inversión y nos ayudan a determinar si el valor razonable utilizado por la institución financiera que estamos revisando es adecuado o no. La clasificación de las inversiones, si quieres la siguiente lámina. La clasificación de las inversiones en el banco la vamos a tener para negociar, que son aquellos títulos valores que yo voy a vender en un plazo menor de 90 días. Esas inversiones para negociar yo las voy a clasificar, las voy a tener a valor razonable de mercado, y la ganancia o pérdida que tenga por la fluctuación de mercado la voy a reconocer directamente en resultados. No obstante, los disponibles para la venta, yo los puedo tener en disponibles para la venta y pueden estar allí por el periodo a más tardar de un año, ¿no? No obstante, están exonerados los bonos de la deuda pública nacional. Entonces, todas las inversiones que no sean bonos de la deuda pública nacional pueden estar disponibles para la venta hasta un año, y los de bonos de deuda pública nacional pueden estar más de un año, ¿no? Aquí el valor de mercado las inversiones se valoran al valor de mercado, pero esa ganancia o esa pérdida es reconocida en patrimonio como una ganancia o pérdida no realizada. Y se va evaluando semestralmente a ver si esa ganancia, esa pérdida es permanente o no. ¿Qué quiere decir SUDEBAN cuando es una pérdida permanente? Si yo tengo un título disponible para la venta y tiene una pérdida permanente, quiere decir que por 6 meses ese título estuvo a la baja. Si hubo una recuperación en alguno de esos meses, aunque vuelva a bajar, el título no tiene pérdida permanente. O sea, para que exista pérdida permanente tiene que haber un deterioro constante de la inversión, siempre a la baja, porque si hay un incremento, ya no es pérdida permanente. Entonces, si hay pérdida permanente, allí sí se registra esa pérdida en resultados. Tenemos también los títulos mantenidos hasta el vencimiento. Como bien lo dice, son adquiridos para mantenerlos hasta el vencimiento, se registran al costo de adquisición. Las primas y descuentos se van amortizando durante la vigencia del título. Tenemos lo que son las colocaciones, ya sea en el BCB, operaciones interbancarias o colocaciones realizadas en otro banco. Se registran a su valor nominal y no van a poseer valor de mercado,
porque su valor de mercado va a ser el valor nominal de la inversión. También tenemos los títulos de disponibilidad restringida, que son aquellos donde tienes la inversión pero no la puedes utilizar. Por ejemplo, Visa y Mastercard, para poderle dar la licencia a los bancos les pide una garantía, un depósito en garantía. Ese depósito en garantía está restringido, no puede ser utilizado. Entonces, ese depósito en garantía se registra allí. Tenemos los otros títulos valores, que son todos aquellos títulos que adquirimos que no pueden ser contabilizados en ninguna de las clasificaciones anteriores y lo registramos aquí. Por ejemplo, los fideicomisos de inversión que puede haber realizado el banco. Esos fideicomisos de inversión los mantenemos clasificados en otros títulos valores. El valor contable de las inversiones, como ya les comenté, tengo 3 formas de tener el valor contable. Lo que es para negociar y disponible para la venta es a su valor de mercado, mantenido hasta su vencimiento es al costo amortizado. No obstante, en mantenidos al vencimiento, yo tengo que también monitorear lo que es la pérdida permanente, si hay o no pérdida permanente. Porque si hay pérdida permanente, entonces yo tengo que registrar esa pérdida permanente en resultados y modificar el valor del título y amortizar por lo que se aplica, ¿no? Bueno, en este caso no, el valor quedaría el valor de mercado, pero si hay fluctuaciones siguientes, volvería a calcular como la revaluación de la prima y descuento. Tendría que volver a realizar la tabla de prima y descuento para amortizar lo que me quede en el resto de la vigencia del título. Y los últimos 3, que son colocaciones del Banco Central, disponibilidad restringida y los títulos valores, los registro al costo de adquisición, principalmente. Al menos que, siempre tengo que monitorear el valor de mercado, al menos que una situación esté afectando específicamente alguna de esas inversiones y deba reconocer alguna pérdida. Quizás también esa es una diferencia con las BEINIF, porque en este caso, si hay una pérdida permanente, uno reconoce la pérdida, pero si hay una recuperación del título, esa recuperación no se registra. O sea, no está autorizado a registrar recuperaciones de los títulos, solamente los deterioros. Claro, como les comenté, la SUDEBAN es la única autorizada para permitir ciertos registros que no estén de acuerdo con el manual y quizás, dependiendo de la situación, puede ser que se registre el deterioro, pero si hay una situación que se nota la mejoría del título, puede ser que SUDEBAN autorice el registro del ingreso, ¿no? Entonces, los procedimientos de auditoría que realizamos para las inversiones en títulos valores, como es el levantamiento del control interno, el levantamiento de los procesos, las pruebas de eficacia operativa. En este caso, un ejemplo es, bueno, revisar cómo se realizan las compras, las ventas, serían los procesos que vamos a revisar, cómo son los niveles de autorización, que esos niveles de autorización se estén cumpliendo, y tanto para realizar una compra como para realizar una venta, ¿no? También es muy importante en el tema de las inversiones los custodios, los entes custodios que mantienen las inversiones. Entonces, realizamos el movimiento de compras y ventas. Este movimiento lo realizamos en valores nominales con la finalidad de obtener la integridad de las compras y ventas. Partimos del saldo inicial, sumamos todas las compras, restamos todas las ventas para llegar al saldo final y así comprobamos que tenemos la integridad de las compras y ventas. Después, ¿qué vamos a hacer? Vamos a revisar esas compras y ventas y específicamente, ¿qué vamos a revisar? Bueno, que el precio de compra y el precio de venta esté de acuerdo a lo que estaba en el mercado, que si hubo una entrada o salida del efectivo, y que los títulos fueron comprados o vendidos a terceros, a entes independientes al banco. Confirmamos los entes custodios, 100% de los entes custodios, con la finalidad de, cuando nos lleguen esas confirmaciones, es que todo lo que nos reflejaron los entes custodios, lo cotejamos con lo que está en
la contabilidad del banco, y todo lo que está en la contabilidad del banco lo cotejamos con los entes custodios, y de existir diferencias, bueno, las reflejamos y las indagamos con la gerencia, ¿no? Por lo general no hay diferencias, y si hay diferencias, en la experiencia han sido justificables, ¿no? Realizamos el cálculo de rendimientos, tanto los ingresos ganados como los ingresos por cobrar. Realizamos el recálculo de la ganancia o pérdida, y a su vez nuestras especialistas nos ayudan a realizar el recálculo de el valor de mercado de las inversiones, y a su vez si hay o no una desvalorización permanente. En este caso, la SUDEBAN es la única autorizada en aprobar reclasificaciones. Los bancos, si adquieren una inversión y la tienen en negociar o indisponible para la venta o mantenido hasta sus vencimientos, para poder hacer el movimiento contable de otra cuenta, deben pedir previamente autorización a SUDEBAN. Y en caso de que SUDEBAN lo autorice, bueno, revisamos esas operaciones de reclasificación. También con las inversiones en títulos de valores les puedo comentar que quizás lo último que así ha sido más fuerte ha sido la situación que hubo con los bonos y deudas públicas de los títulos valores por las sanciones, ya que eso implicó que los bancos registraran pérdida en sus estados financieros porque tuvieron que reconocer esa desvalorización que por el tiempo ya se consideró permanente. En cuanto a cartera de créditos, les puedo comentar, bueno, los conceptos generales. Las operaciones de crédito son operaciones activas que realiza la institución financiera cuando obtiene los recursos de las captaciones de intermediación financiera. Todas las operaciones de crédito tienen que estar soportadas con un contrato. La SUDEBAN tiene unas regulaciones, que es en este caso la resolución 1197, donde establece todo lo que deben contener los expedientes de crédito, y entre esos requerimientos está el contrato, porque ahí va a establecer los detalles de la operación, establecidas entre el banco y el cliente, cómo será el pago. También va a establecer el monto de los intereses y la garantía de ese préstamo. Un concepto también general importante para cuando vamos a revisar cartera de crédito es el riesgo de crédito, porque quizás uno de los puntos significativos para nosotros en la revisión de cartera es establecer la provisión requerida para la cartera de crédito. Entonces, ese riesgo de crédito va a representar el deterioro en la capacidad de pago de los deudores ante los cambios del entorno, así como la posibilidad de sufrir una pérdida por el incumplimiento de las obligaciones. Este riesgo de crédito va a estar enfocado, como dice aquí, principalmente por la capacidad de pago, pero también ese riesgo de crédito está marcado de acuerdo con cómo está documentado el expediente y las garantías que posee el mismo, ¿no? Puede ser que el crédito esté al día, pero dependiendo si no tiene todos los requisitos exigidos por SUDEBAN y las garantías no son suficientes, puede también tener una provisión del crédito. La garantía es el mecanismo, ¿aló? Que se fue la... Ajá. La garantía es un mecanismo mediante el cual se pretende asegurar el cumplimiento del pago de una obligación. Se me fue la presentación, no sé si todos la ven. ¿No se ve la presentación? ¿Está activo ese mercado? Sí, sí está activo. Claro, ahora se está viendo un nuevo asunto, quizás ese mercado sí está activo. Recuerden que los bancos no están otorgando créditos, entonces las compañías privadas ahora están buscando la manera de obtener, si se quiere, dinero mediante la emisión de papeles comerciales, mediante la emisión de acciones. Entonces, las compañías privadas están estudiando estos escenarios y puede ser que esto se reactive en el corto o mediano plazo. El manual contable en los bancos emitidos SUDEBAN está disponible en la página web del mismo. Sí, el manual contable está disponible, así como las normas prudenciales en la página web de SUDEBAN. El Petro, ¿cómo lo regula la banca pública? Para materializar operaciones, por ejemplo, BB, se puede realizar operaciones del Petro.
a Petro. Esos préstamos tienen un origen y se negocia en el mercado criptoactivo. Sí, ese dinero del Petro que tiene el Banco de Venezuela es contabilizado en efectivo, en la cuenta de efectivo, y es valorado de acuerdo a lo que indique la Superintendencia de Criptomonedas en cuanto fue la cotización del Petro al final del día, y en vez de utilizar el tipo de cambio, utilizan el valor del Petro. Si el control interno de entidades bancarias es bastante seguro, aquí preguntan, Carlos Rodríguez, si el control interno de entidades bancarias es bastante seguro, ¿a dónde se enfoca la auditoría a detectar fraude? ¿O dichas auditorías ayudan al cumplimiento de una normativa emitida por SUDEBAN? Realmente, recuerden que la auditoría se realiza para, bueno, mitigar el riesgo, aunque nosotros tenemos procedimientos para detectar fraude. Puede ser que existe un fraude en alguna entidad que auditemos y no se determinada, porque nuestro enfoque va más a determinar racionalidad de los estados financieros. Realizamos muchos procedimientos para mitigar todos los riesgos, pero siempre indicamos que nos damos garantías que vamos a detectar un fraude en caso de existir en los estados financieros. En el caso de los bancos, las auditorías van para cumplir la normativa exigida por SUDEBAN. SUDEBAN exige que los estados financieros de los bancos sean auditados semestralmente. Y también esos estados financieros son publicados en la asociación bancaria con la finalidad de que terceros, en este caso es el público en general, accionistas también puede ser, sepan y conozcan cómo está la situación financiera de la entidad. Recuerden que cualquier observación o cualquier situación que encontremos en el proceso de auditoría, nosotros como contadores públicos lo vamos a incluir en lo que es el informe del contador público independiente. Entonces la opinión no siempre puede ser limpia, no obstante puede haber salvedades o que pueden generar una opinión con salvedad, una opinión adversa, que es que no se presenta razonablemente de acuerdo con los principios de la SUDEBAN, o una abstención de opinión cuando tenemos limitaciones en el alcance. Entonces, cualquier incumplimiento o situación que no se esté cumpliendo como corresponde es evaluada y es incluida en el informe del contador público independiente. Ahí el mensaje es que vamos a incluir en el informe del contador público independiente lo material, lo importante, lo que realmente puede afectar la situación financiera de la entidad. No sé si, para ver aquí, ahora sí se ve, estamos en los conceptos, y si quieres vas al anterior, habíamos comentado lo que era el riesgo de crédito, lo que era la garantía, y vamos ahora a comentar lo de la provisión. Habíamos comentado que la garantía era el mecanismo mediante el cual se pretende asegurar el cumplimiento del pago de la obligación. Quizás en el marco venezolano, dada la situación de hiperinflación, lo que se observó los últimos semestres, o los 2-3 últimos semestres, es que los bancos estaban requiriendo la garantía, pero quizás con depósitos en moneda extranjera, lo que llamamos stand-by letter, quizás confiadores, porque si los bancos solicitaban como garantía los inmuebles, como estamos acostumbrados a ver, el tiempo pasaba, y cuando ya le otorgaban el crédito al cliente, el cliente no podía hacer nada con el crédito. Entonces, en busca de tener agilidad, se decidieron otros mecanismos para para solicitar garantía, ¿no? Tenemos las provisiones. La provisión específica es la que corresponde a cada cliente en caso de existir. Y tenemos una provisión genérica y anticíclica, que son unas provisiones conservadoras que determinó SUDEBAN. Entonces, la provisión genérica para la cartera es del 1%, el crédito tenga mora o no tenga mora, tenga situación o no tenga situación. Hay una provisión general que es el 1% y 2% para microcréditos, y una provisión anticíclica que es el 0.75% para toda la cartera. Entonces podríamos decir a grandes rasgos que la cartera siempre va a tener un mínimo de provisión
aunque no tenga riesgo, de 1,75% en Venezuela. Cuando hablamos de clasificación de riesgos, si tienen la siguiente lámina, los riesgos se clasifican en Venezuela como A, B, C, D y E. A es el mejor, ya sería como el irrecuperable. El porcentaje de provisión va a variar de acuerdo si es un crédito comercial, un crédito hipotecario, un crédito tarjeta de crédito, un crédito agrícola, de acuerdo con lo requerido por la superintendencia. Entonces, los procedimientos de auditoría que tenemos van a ser, como en todo, primeramente la evaluación del control interno y las pruebas de eficacia operativa. En este caso, como la data es extensa, nosotros nos apoyamos mucho de nuestra gente de tecnología y por lo general es nuestra gente de tecnología la que extrae la data de los sistemas del banco y totaliza para ver que esa data coincida con lo que está reflejado en los estados financieros. También vamos a realizar una muestra, una lectura de los expedientes de crédito. La SUDEBAN nos exige que nosotros como auditores revisemos los 500 mayores deudores o el 60% de la cartera de crédito. Porque dice, o el 60% de la cartera de crédito, porque tenemos que revisar los 500 mayores deudores, pero a veces en clientes, en bancos grandes, el 60% de la cartera de crédito puede representar, o representaba antes, 2.000 créditos, 3.000 créditos, entonces teníamos que leer los 2.000, los 3.000 créditos. O sea, como que lo mínimo que leíamos eran los 500 mayores deudores y de ahí en adelante hasta cubrir el 60% de la cartera. Entonces, ¿con qué finalidad es esa lectura de los créditos? Con la finalidad de determinar si hace falta provisiones específicas para los clientes. Esas provisiones específicas están contempladas en la resolución 1197 y va a depender principalmente de las cuotas impagas que tenga, pero como les comenté anteriormente, también influye si el crédito, por ejemplo, tiene los estados financieros, pero sus estados financieros reflejan que no tiene capacidad de pago. También va a depender del tipo de garantía y allí se va a establecer la provisión específica para el crédito. Nosotros revisamos los 500 mayores deudores, pero los créditos comerciales. Los otros tipos de créditos, como les comenté, puede ser automóvil, agrícola, tarjeta de crédito, eso lo realizamos en base a la resolución establecida, pero a través de sistemas. Nuestra gente de tecnología hace un recálculo de acuerdo con las cuotas impagas y determina la provisión específica para esas carteras. Realizamos un recálculo de la provisión genérica, que es la genérica, la anticíclica y la inmovilizada. En este caso, la inmovilizada lo que quiere decir es que la estudiante exige que cuando veas un tercero vea la cartera de crédito del banco, lo que es la cuenta de los créditos vencidos y los créditos en litigio debe estar provisionado en 100%. Realizamos el movimiento de la provisión de capital y rendimiento. En este caso, la provisión específica que les ha asignado al capital, esa misma provisión específica le va a ser asignado al rendimiento por cobrar. Entonces, no obstante, la SUDEBAN indica, que también es una diferencia con la BENIF, que en el caso de los rendimientos, si el crédito ya pasa, recuerden que era A, B, C, D y E. Si el crédito ya es clasificado con riesgo de C, ya no se genera más rendimiento. Y esos rendimientos son controlados en cuentas de orden. Como comentamos, bueno, realizamos la lectura de los expedientes de crédito, el análisis de la provisión, confirmamos también la cartera, confirmamos a los clientes. La única cartera que no confirmamos es la de tarjeta de crédito, porque en Venezuela no existe la cultura de responder las cartas de confirmación de los auditores. También recuerden que la gente también le da miedo decir cuánto tienen un crédito, cuánto tienen una tarjeta. Entonces, por lo general, la experiencia nos dice que puedo enviar las confirmaciones, pero no voy a obtener respuesta, o sea, no es de costo-beneficio. Entonces, en ese caso, las firmas realizan otro tipo de procedimientos más basados en controles y, por ejemplo, revisamos los reclamos y los oficios emitidos por SUDEBAN. Si observamos que los reclamos o que era confirmación de saldos,
Como les comenté, confirmamos toda la cartera, excepto tarjeta de crédito por el tema de que no hay la cultura de responder confirmaciones. Y allí lo que hacemos es revisar los reclamos. Como les estaba comentando, si el reclamo es casi inexistente por tarjeta de crédito, revisamos los oficios Sudeban. Si no hay reclamos en la Sudeban por tarjeta de crédito, consideramos que la data es íntegra y certera y realizamos nuestro trabajo a esa data basándonos en otros procedimientos que realizamos a la misma. Revisamos los ingresos de la cartera de crédito, principalmente en este caso lo que realizamos son pruebas analíticas en base a cada cartera, con base a la tasa de interés que regula cada cartera de crédito. Entonces, realizamos un recálculo del capital mantenido con la tasa vigente en cada uno de los meses y lo comparamos con los ingresos y determinamos si es razonable o no. También realizamos rutinas para revisar el cumplimiento legal. Recuerden que lo que es la cartera de crédito está muy regulada por la Superintendencia de Instituciones del Sector Bancario y tenemos que revisar que el banco cumpla todas esas normas, todas esas circulares, todos esos oficios y realizamos rutinas de cumplimiento para determinar la razonabilidad de los mismos. Aquí les quería comentar también que recientemente la Sudeban autorizó, no sé si han escuchado, las unidades de valor de crédito comercial y las unidades de valor de crédito para la producción, ¿no? Entonces, esas unidades de valor están como enfocadas en que los bancos pueden, de cierta forma, actualizar su crédito, ¿no? O sea, el crédito que te otorgó para cubrirse, ese fue un término que se aprobó para, de cierta forma, proteger también a la banca de la hiperinflación. Porque ¿qué estaba pasando? El banco estaba otorgando los créditos, pero cuando los recuperaba, el monto del crédito no era el mismo. Tampoco los intereses que están pagando los clientes era como razonable para mitigar ese tema de la hiperinflación. Entonces la Sudeban autorizó lo que se llama las unidades de valor de crédito comercial, que son los VCC, y es como determinar unidades de valor al momento de otorgar el crédito, y esas unidades de valor se van actualizando, de manera que esa actualización va a estar determinada por el Banco Central, de manera de que también los bancos se protegerán de la inflación y cuando recuperarán su dinero a valores actuales que le permitirá continuar, ¿sí? Y la VCP va a ser los créditos antes que lo que era microcréditos, lo que era crédito agrícola, todos esos créditos regulados, lo que llamaban las carteras obligatorias, ahora van a estar regidos por la VCP. Lo que pasa es que eso iba a empezar, el tema pandemia quizás paralizó un poco toda esta nueva normativa de créditos, ¿no? Si quieres, podemos continuar en captaciones del público. Y por último, vamos a conversar de las captaciones del público. Como bien saben, las captaciones del público es el dinero que reciben los bancos del público y está clasificado en cuentas corrientes, que pueden ser remuneradas, no remuneradas. También están las cuentas de ahorro, están las captaciones restringidas, que son aquellas donde, bueno, por temas de juicio, embargos, por temas judiciales, y también en captaciones restringidas están las cuentas corrientes inactivas, las que tienen más de cierto tiempo de acuerdo con la política del banco que no se mueve, pasan a ser cuentas corrientes inactivas y se clasifican en captaciones restringidas. También vamos a tener lo que es el sistema de mercado cambiario de libre convertibilidad, y eso allí lo que está son las monedas extranjeras de los clientes. Los clientes que tienen su moneda extranjera lo van a tener allí. Las regulaciones de las captaciones al público va a estar enfocada principalmente, si quieres pasamos a la siguiente lámina, Jackson. Las regulaciones van a estar por Banco Central. Banco Central es el que regula las tasas de interés de las cuentas de ahorro y de los depósitos a plazo fijo. Recuerden que actualmente lo que está pasando, que esas captaciones quizás se están yendo casi
se están yendo en un 93% a ser depositadas en BCB. No obstante, también tenemos a Fogade. Fogade, en cierta forma, garantiza un monto en caso de intervención del banco, garantiza un monto al público. Ese monto, hasta donde me lo dejé, era irrelevante, eran 30.000 bolívares, no era significativo, no se ha ajustado, pero la idea también del encaje era también de cierta forma proteger los recursos de los depositantes, ¿no? Tener cómo responderle a los depositantes en caso de alguna situación con el banco, ¿no? Y bueno, la tasa de interés para las cuentas de ahorro está en 21% y para los depósitos a plazo fijo está en 24%. No obstante, como bien es conocido, es poco las personas naturales ninguna que vaya a decidir abrir un depósito a plazo fijo. Se está viendo más en empresa privada por alguna situación por el tema de interés, para tener algo de liquidez, de interés en alguna colocación, pero por el tema de hiperinflación, ese dinero poco se mantiene, ¿no? También los bancos habían realizado como una gestión para disminuir su costo financiero, de tener más cuentas corrientes y eliminar lo que era mantener las cuentas de ahorro y los depósitos a plazo fijo. Ajá, los procedimientos. ¿Aló? Ajá. Los procedimientos que aplicamos son el levantamiento. Aquí el tema de control interno es importantísimo porque el volumen de la data es muy extenso. Entonces, nosotros como auditores lo que hacemos es mucha revisión del control interno del banco para el tema de captaciones del público. Hacemos las pruebas de eficacia operativa, lo que se llama Gold Through, es que, bueno, recorremos toda la operación desde el inicio hasta el fin. Realizamos las pruebas de saldo sustantivas, apoyados en nuestra gente de tecnología, debido al volumen de la data. Realizamos confirmación de saldos, pero principalmente a empresas y a las cuentas materiales, porque como bien les comenté, no hay la cultura de responder, y también al tercero le da miedo responder, porque por más que yo le diga que soy el auditor, lo llame el banco, siempre tiene como cierta incertidumbre, ¿no? de dar su información. Realizamos cuadro auxiliar versus mayor, con el apoyo de especialistas, realizamos el recálculo de los ingresos por gastos y los intereses por pagar. Realizamos, si hay certificados de depósito, realizamos unas muestras y revisamos versus el depósito mantenido en el banco. Y realizamos procedimientos analíticos para ver el comportamiento de las captaciones y ver si es razonable en el periodo de 6 meses donde estuvo la transacción, ¿no? Aquí también revisamos lo que tiene que ver con los reclamos, porque los bancos están obligados a llevar como un control de todos los reclamos. Entonces, como tecnología también revisamos los reclamos existentes y también los oficios enviados por Sudeban para ver si hay alguna situación con las captaciones. La experiencia es que las captaciones tienen muy buen control interno también en los bancos y el reclamo sí hay, pero no son significativos dentro del contexto de los estados financieros ni tampoco los que son manejados por la superintendencia. Bueno, esta sería nuestra presentación. Espero que les haya ayudado a entender lo que es la auditoría de las instituciones del sector bancario en Venezuela. Nos vamos a atender las preguntas del chat. No sé si las manejo yo o me ayudan a... Dale, manéjala. Dale, estamos en confianza. Ok. No, yo te la puedo ir diciendo. Acá preguntan, yo acá, ¿a escuchas? Dale. Sí, te escucho. Ya, ¿me escuchas? Sí, te escucho perfecto. No, acá preguntan, por ejemplo, si las instituciones financieras están otorgando créditos en dólares. No, en dólares no. Pero está en dólares por no, ahora pero no. está en bolívares que es parecido. No, por ahora no, pero está el VC,
que es la unidad de valor de crédito comercial, que es más o menos como un crédito en dólares, porque la base, no se puede decir que es crédito en dólares porque no es manejado así, en ningún momento van a decir que es un crédito en dólares, pero es similar, porque la base, por ejemplo, si te entregué un crédito hoy y eran al cambio $40,000, la base se va a mantener, los bolívares se van a mantener en el tiempo, se va a ir ajustando el valor en el tiempo. Pero en vez de llamarlo tasa de cambio, lo llaman índice de inversión, lo llaman IDI. Y lo van actualizando todos los meses. Y esa actualización, que viene siendo el ingreso, se va a llevar a patrimonio. Y se va a registrar como ingreso cuando efectivamente se cobre. Esa es la directriz que está establecida. También por acá preguntan, Dayanka, no sé si lo habías leído anteriormente, pero preguntan que ¿por qué se exige publicar los estados financieros de los bancos? Sí, recuerden que los bancos... Acá la respuesta básicamente es porque, bueno... Porque recuerden que el principal cliente de los bancos somos nosotros, el público. Y hay inversionistas, hay terceros, ¿no? Exacto. Hay tanto público, personas naturales como personas jurídicas. Entonces la idea de publicarlos es tener transparencia y que terceros puedan acceder a los estados financieros del banco, revisar la opinión y poder decidir si dejan su dinero allí o cambian de banco o qué decisión tomar, ¿no? Con referencia al banco donde, o están tranquilos, dicen, bueno, los estados financieros reflejan que la opinión es limpia, no hay situaciones, bueno, continúa allí. Sí, y bueno, y por acá, quizás para cerrar, por la hora, ¿no? Preguntan, ¿el proceso de auditoría se lleva a cabo en cada agencia de la institución bancaria o en la casa matriz o agencia principal? No. Se ve un todo. Lo que sí vamos a ver a nivel de agencias, de repente, de acuerdo con la muestra, es el tema de cuando revisamos los expedientes, como les comenté en captaciones del público, revisamos lo que es los controles. Entonces, lo que sí vamos a ver a nivel de agencias son los expedientes de los clientes para ver que estén bien documentados, bien conformados, que cumplan con todo lo que establecen las normas. Y lo que tiene que ver con el arqueo de la bóveda, arqueo de las cajas, ¿no? Pero no es a todas las agencias, son las agencias que dentro de nuestra muestra sean las que consideremos que son las significativas. De todas maneras, nosotros calculamos las muestras con un sistema y es en forma aleatoria, ¿no? Sí. Entonces, todo lo vemos a nivel global. El banco lo auditamos en casa matriz y a nivel global. Ok. Ajá, ¿qué más? Bueno, ¿Qué Pedro, otra? por otra parte, no tiene más preguntas. Te felicitan, dice que eres toda una experta. Lograste presentar un contenido especializado de forma sencilla. Bueno, gracias a ustedes. Espero que... Bueno, Pedro, por nuestra parte. Continúa, Dayana. Ajá, no. Bueno, le quería dar las gracias. Espero que los haya ayudado a entender un poco lo que es la auditoría de los estados financieros de un banco. Quizás, como comentó Jackson al principio, tiene muchas regulaciones, no es tan sencillo, hay que conocer todas las regulaciones para poder determinar si una cuenta es razonable o no. Pero bueno, eso yo el sábado pude participar en la charla de ustedes y el señor decía al final que había que ser especialista, ¿no? Y aquí, para auditar un banco hay que ser especialista, tener el tiempo para conocer todas las normas y de todas maneras estamos a la orden, cualquier duda, cualquier inquietud. Que quieran, que consideren que tienen que aclarar o profundizar. Sí, y bueno, y acá Daniel Durán, nuestro expresidente del Colegio de Contadores Públicos de Bolívar, nos indica de que, bueno, en 1905 KPMG fue la única firma de representación transnacional que apoyó al colegio en las jornadas de actualización. Bueno, ahí estuvo Pedro Sequera y Juan Ramos todavía sigue siendo nuestro socio en Oriente, y Olivia, sin embargo, bueno, siguen formando parte de nuestra gran familia de alumnis en KPMG. De verdad que, bueno, gracias por todos. Pedro, como sabes, cuentas con nosotros. Ya creo que este es nuestro tercer año continuo
en que hemos estado apoyando en las jornadas de actualización, apoyando al comité de auditoría. Y bueno, yo formo parte de ese comité y seguimos trabajando y apoyando al gremio. Claro que sí, claro que sí. Bueno, mis estimados amigos, muchas gracias. De verdad, en nombre de la Junta Directiva del Colegio de Contadores Públicos del Estado de Bolívar, les damos las gracias por su participación, que fue bastante valiosa. Estamos en la semana de auditoría. Vamos a tener todas estas fechas hasta el viernes. Vamos a hablar de auditoría. A todos los que nos acompañaron de distintos estados, les deseamos éxito en su jornada. Y bueno, hasta la próxima. Feliz noche para todos. Excelente.